Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, el espacio de salud de Teleantioquia para que hablemos de las enfermedades, de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, de muchas enfermedades que por supuesto se pueden prevenir. No sé si la de hoy, eso lo vamos a hablar más adelante. Estamos en Su Médico en Casa en directo, pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-515015. Para terminar la semana bien informados. Saludo especial a quienes a esta hora nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, desde donde a diario nos reportan sintonía, y por supuesto a nuestros televidentes aquí en Medellín y el área metropolitana. La Semana Mundial del Glaucoma se realiza cada año por el mes de marzo. Este es un tema que hay que prestarle especial atención. El glaucoma no presenta síntomas, es asintomático. Cualquiera de nosotros podría presentar en algún momento de su vida glaucoma. Detéctelo a tiempo y evite la ceguera. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma constituye la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Es una enfermedad crónica que conlleva a la pérdida de visión progresiva e irreversible. Actualmente afecta a un 3% de la población mundial. Esta enfermedad ocular puede provocar la pérdida de visión en uno o dos ojos. Expertos sostienen además que el mejor tratamiento contra el glaucoma es la detección en estadios iniciales, ya que se trata de una enfermedad asintomática. Surgen entonces varios interrogantes. ¿Se puede prevenir? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se puede curar en su totalidad? Yo los invito para que participen hoy con sus preguntas sobre este tema tan interesante, glaucoma. Bienvenidos, ya Su Médico está en casa. Comenzamos Su Médico en Casa. Quiero recordarle a los televidentes que también tenemos un correo electrónico para que nos sugieran temas que quieran ver aquí en el programa, sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Y hay varias formas de participar, no solamente están las líneas telefónicas, también estamos en redes sociales para que interactuemos con sus preguntas e inquietudes. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Está con nosotros el doctor Lucas Aldarriaga. Él es oftalmólogo. Gracias por estar acá, doctor Lucas, bienvenido. Muchas gracias, a Su Médico en Casa. Muchas gracias a ti por la invitación. Decía, yo daba unas estadísticas al comienzo del programa, y precisamente una de esas estadísticas es que es una enfermedad que es asintomática, que afecta a un 3% más o menos de la población mundial, pero cualquiera podría tenerlo, ¿o no? No presenta síntomas. Sí, por supuesto. Es muy importante volver a hacer énfasis en lo que iniciaste, y es que más o menos para el año 2020 se piensa que en el mundo van a haber más o menos 80 personas que van a sufrir de glaucoma. Y esas 80 millones de personas a nivel mundial que sufren de glaucoma, sí, más o menos unas 3 a 5 millones quedarán ciegas. Entonces, es una incidencia que cada vez va en aumento, sí, y que hay que poner atención, sobre todo porque es completamente asintomático, ¿no? Es una enfermedad que puede ir desde que naces en la vida hasta que tienes más de 65, 70 años. Entonces hay múltiples estadios. Por eso hay que diagnosticarlo a tiempo para evitar la ceguera total, porque es una enfermedad que definitivamente va progresando, como lo decía ahora el doctor Lucas, hasta llevar a la ceguera. Es la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Está con nosotros la señora Gilma, aquí en Belén. La escuchamos y bienvenida, doña Gilma. Muchas Qué gracias. Gusto saludarla. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una preguntita. A mí me hicieron un procedimiento en octubre que porque tenía los ángulos de los ojos o no sé qué muy cerrados. Se le van me podría llevar a un glaucoma. Después de eso he quedado con un problema de que yo me agacho así para mirar, por ejemplo, la comida. Estoy en un restaurante o en la casa comiendo y yo siento que no veo bien. ¿Eso tendrá algún problema o será que ya me dio glaucoma? Le aclaro al doctor que mi mamá murió ciega porque le dio degeneración macular y me dicen que eso es hereditario. Quisiera que el doctor me resolviera estas preguntitas, por favor. Lo más importante, gracias a usted, doña Gilma, por participar, y lo más importante de todo es que lo diagnostique a tiempo, porque hay una forma también de lograr calidad de vida y es con un buen diagnóstico inicial, detectarlo a tiempo, doctor, ¿cierto? Sí, por supuesto que el diagnóstico principal es lo más importante en pacientes con factores de riesgo.
en pacientes que tengan antecedentes familiares en primer grado, papá, mamá, con glaucoma, pacientes que sean miopes, pacientes que sean hipermétropes, pacientes de raza negra, tienen más incidencia de glaucoma, y pacientes mayores, mujeres mayores de 65 años. Y en el caso de doña Gilma, que decía que le dijeron que se le reduce como el campo visual, bueno, podría ser uno de los síntomas. Más o menos lo que le entendí, el procedimiento que le hicieron a doña Gilma se llama una iridotomía. Una iridotomía es un proceso con láser donde lo que hacemos es aumentar el tamaño de los desagües, entre comillas, del ojo. ¿Podríamos explicarlo ahí, doctor? Claro que sí. Este es un ojito normal. En la parte anterior del ojo tenemos, en esta porción de acá, tenemos unos desagües que están entre la parte del iris, que es la parte café, y la parte blanca. Ahí existe una malla que se llama la malla trabecular. Cuando esos desagües están muy estrechos, el paciente tiene un riesgo más elevado de que desarrolle un glaucoma de ángulo estrecho. Cuando hacemos el láser, la iridotomía, es para aumentar nuevamente ese espacio y favorecer la salida de ese humor acuoso del ojo. Entonces, ese proceso o ese procedimiento puede causar algunos síntomas al paciente, aunque en el caso de doña Gilma podría uno también pensar en la degeneración macular y habría que realmente consultar y que no sea otra cosa realmente. O sea, que le haga seguimiento y que haga una consulta para ver pues, cuál es el diagnóstico. Vamos a saludar a Marta, que nos acompaña en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, Marta, qué gusto escucharla y saludo especial para nuestros televidentes en esta ciudad. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Adelante con su inquietud, doña Marta. Sí, señora. Mi pregunta es la siguiente. Yo tuve también un proceso en diciembre y me hicieron una operación láser. Sí. Pero a mí me dicen que tenía un glaucoma cerrado. Y yo no entendí nunca un glaucoma cerrado porque, o sea, no entiendo eso. ¿Me pueden explicar? Gracias. Gracias a usted por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y le invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor. Bueno, para poderle responder vamos a hacer la diferenciación de los tipos de glaucoma. Hay un glaucoma que es de ángulo estrecho, de ángulo abierto, estrecho, cerrado, de ángulo abierto. Los glaucomas congénitos, que son los que uno nace con ellos, los infantiles, los que se dan en la etapa temprana de la vida, y los juveniles. El glaucoma de ángulo abierto, de ángulo estrecho, se determina por el espacio que existe entre el iris, lo que hablamos ahorita, entre el iris y la esclera, es un espacio más o menos de 45 grados. Si ese espacio es más cerrado que ese punto, podríamos estar hablando de un glaucoma de ángulo estrecho o de un riesgo de cierre del ángulo. En los pacientes que desarrollan glaucoma porque se cerró ese ángulo, se le denomina glaucomas de ángulo estrecho. ¿Listo? Entonces, este espacio entre lo café y lo blanco, si está muy estrecho, se llama glaucoma de ángulo estrecho. Pero si por el contrario, el glaucoma se desarrolla estando eso normal, hablaríamos de un glaucoma de ángulo abierto. Esa es la diferenciación entre uno y otro. Y en el caso de Marta, ¿qué podría hacer? Bueno, también que le haga un seguimiento por supuesto. Ese diagnóstico inicial. Normalmente cuando se le hace el láser, que fue lo que le hicieron a la primera paciente, que es la iridotomía, en principio se reduce el riesgo, pero nunca se quita del todo. O sea, simplemente estamos tratando riesgos, estamos evitando, igual como un paciente con un posible infarto, le hacen algunos procesos para evitar que eso suceda, lo mismo pasa con los ojos, ¿no? Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del glaucoma. Es una enfermedad ocular que si se detecta a tiempo se puede evitar la ceguera en su totalidad, porque es una enfermedad que lamentablemente es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Y a esta hora saludamos también a Fabio, que nos acompaña en el barrio Boston, aquí en Medellín. Bienvenido, Fabio, lo escuchamos. Muchas gracias. Dios los bendiga por tan maravilloso programa. La pregunta es que me hagan el favor y me digan cómo se da uno cuenta que está sufriendo o que está empezando a sufrir esta enfermedad. Dios los bendiga. A usted igual, y una Fabio. feliz tarde. Y gracias por acompañarnos. Bueno, al comienzo del programa yo le contaba a los televidentes que es una enfermedad que en sus estadios iniciales pues no presenta síntomas, ya cuando está más avanzado sí, pero qué bueno contarle a Fabio cómo podría identificar y a todos los televidentes, por supuesto, doctor. Ok, entonces el glaucoma, como estamos hablando, es un aumento de presión ocular dentro del ojo porque no puede, el líquido que el ojito produce dentro no puede salir, ¿listo? Al no poder salir ese líquido interno, se queda dentro del ojo.
Y ese aumento de líquido dentro del ojo aumenta la presión interna del ojo. Ese aumento de presión interna produce un daño del nervio óptico. Es por eso que en un principio los daños son mínimos. Tenemos en el ojo imperceptibles. O sea, tenemos en el ojo más o menos 1.200.000 fibras que van del nervio óptico al cerebro, llevando toda la información visual. Si se nos daña una, pues no vamos a tener mucha percepción de esto. Si se nos dañan 500.000, pues un poquito más, ¿no? Entonces, el paciente no se da cuenta en un inicio, no sabe. El glaucoma y eso es lo preocupante. Claro, el glaucoma empieza a producir o a dañar las fibras nerviosas laterales, periféricas, lo que llamamos el reojo, ¿no? Cuando uno siente que se reduce o sus reflejos, por ejemplo, ¿podría ser un indicio? Sí, también, ¿no? Cuando tú sientes que alguien viene, tú lo ves sin mirar, tú ya lo estás viendo. Eso se llama el reojo, o sea, eso es visión periférica. Yo acá, por ejemplo, lo veo a usted, veo a mis compañeros al lado izquierdo. El glaucoma empieza a dañar esas fibras y tú no estás todo el día mirando quién está de reojo, ¿no? Cuando ya menos te das cuenta, ya solamente tienes una visión tubular. Es eso, los estadios avanzados, los que ya no podemos regresar. Es más, ningún daño de esas células nerviosas son reversibles. Las dañadas, ya dañadas se quedaron. Y lo más importante de todo también, ¿cuál es el tratamiento para el glaucoma? ¿Cómo evitar, bueno, igual va progresando, pero se puede asegurar también calidad de vida y retardar como un poquito también que llegue a la ceguera total? Doctor Lucas, eso lo vamos a hablar enseguida porque antes saludamos a Patricia, que está en la ciudad de Armenia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Patricia. Muy amable, buenas tardes, doctores. Mi pregunta es, hace 14 años me salí alta para la cirugía con rayos láser, pues estaba viendo muy deficiente para leer y hasta las letras de los buses. Pero ahora ya no estoy viendo para leer, me remitieron con optometría y me mandaron gafas para leer. Mi pregunta es, ¿yo puedo volverme a hacer operar con rayos láser? ¿Y la operaron? ¿Su cirugía fue de qué, Patricia? Pues no sé, yo fui al médico de cirugías láser y me operaron los ojos y quedé muy bien. ¿Pero para ver de cerca o de lejos? No, yo veía de cerca y de lejos. Quedé bien. viendo de cerca bien, perfectamente, y de lejos también. Y ahora ya no estoy viendo para leer. Entonces mi pregunta es, ¿puedo volverme a hacer operar con láser? Muy bien, Patricia, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Y mil gracias. Gracias a usted por estar en Su Médico en Casa, doctor. Bueno, normalmente cuando hacemos este tipo de cirugías láser son cirugías temporales. ¿Por qué? Porque operamos al paciente para ciertas etapas de la vida. Cuando a medida que el paciente va aumentando en su edad o en su vida, el lente interno que tenemos dentro del ojo que se llama el cristalino, ese lente se va deteriorando progresivamente. ¿Cuál es ese ahí, doctor? Si este es el ojo, el cristalino vendría siendo este de aquí. Este es un pequeño lentecito que tenemos dentro que funciona como una cámara de fotos, ¿cierto? Enfoca, desenfoca, enfoca, desenfoca. Y eso lo hace miles de veces en el día. Entonces, a medida que ese lente se va deteriorando, el paciente va perdiendo su capacidad de acomodar o de ver de cerca. Cuando operamos un paciente para ver de cerca, lo operamos a los 40 años o 45 años, esa cirugía dura en promedio de 5 a 6 años, depende. Hay pacientes que les dura un poco más y otros un poco menos. En el caso de ella, probablemente operarla de láser nuevamente va a ser un poco difícil, no va a poder ser posible y vamos a necesitar otro tipo de cirugías como son los implantes de lentes intraoculares. Muy bien. Pero esa cirugía seguramente no va a ser posible hacerlo. Como en Su Médico en Casa los televidentes son los protagonistas, ustedes tienen la palabra. Vamos a saludar a David primero antes de ir a la pausa, muy breve con su pregunta. David, que está en Itagüí, gracias por estar en nuestro programa. Buenas noches, felicitaciones por el programa. Gracias. Yo tengo glaucoma en ambos ojos. Sí. Y tengo pérdida total del ojo derecho y llevo varias trabeculoplastias, varias trabeculotomías, varias iridotomías, suturas conjuntivas. Sí. Y el ojo derecho ya está declarado pérdida total y el ojo izquierdo está comprometido con glaucoma. Estuve en revisión el mes pasado con el retinólogo y me descubrió que tenía catarata muy insignificante. Pues yo estoy muy preocupado porque el medio ojo bueno que tengo ya está comprometido. El doctor que me aconseja si es factible que yo me opere, sabiendo que corro un alto riesgo. Gracias, David. Y si yo creo, por considerarme yo un paciente de alto riesgo,
si las consultas con el oftalmólogo, perdón, el glaucomatólogo, si pueden ser tan extensas que son cada 5 o 6 meses. Ya, es una muy buena pregunta además, tratándose de un paciente pues en sus condiciones. David, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Vamos a ver qué le recomienda entonces el doctor Lucas en relación con todo esto que él nos mencionaba, qué tan conveniente es que las citas sean tan extensas como él lo mencionaba. Bueno, empezando porque cuando tenemos un paciente como en el caso de David, que ya solamente tenemos un único ojo, el otro ojito ya seguramente hay un compromiso de glaucoma. El glaucoma siempre es bilateral, de manera asimétrica. Entonces sí, no es bueno extender tantas las citas, ¿no? Las citas en pacientes como él normalmente lo hacemos cada 2, cada 3 meses, muy estricto, porque tenemos que estar con seguimientos de presión oculares muy estrictos y niveles muy bajos de presión. ¿Qué le recomienda entonces? Yo primero le recomendaría que con el médico con el cual está tratándose, que averigüe cuáles son sus presiones oculares, que indague un poco más sobre cómo es el estado de su nervio óptico. Evidentemente los controles con el retinólogo y deben ser absolutamente importantes. La catarata, en caso de no ser una catarata avanzada, de no ser una catarata que le impida su vida diaria, yo por ahora pensaría en no operarle. Evidentemente habría que mirar qué visión tiene, qué calidad visual tiene, porque entre más se opera un paciente de estas características, obviamente vamos a tener más riesgos teniendo en cuenta la cantidad de cirugías que ya ha tenido, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo con prudencia y evidentemente hay que verlo más frecuentemente. ¿Cómo es el diagnóstico del glaucoma y cuál es el tratamiento? Dejo estas 2 preguntas antes de ir a la pausa, muy breve, 1 minutico no más. Y enseguida regresamos con ustedes. Tema bien importante hoy, el glaucoma. Hay que detectarlo a tiempo para evitar la ceguera. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, glaucoma. Detéctelo a tiempo y evite la ceguera. Tengan presentes estos datos muy, pero muy importantes para que tomen nota. Respecto al tema del glaucoma, este no tiene síntomas, ya lo dijimos, no causa dolor y la visión se mantiene normal. Si el glaucoma no es diagnosticado y tratado a tiempo, las personas empiezan a notar que ya no ven como antes. Sin tratamiento, estas personas pierden lentamente su visión lateral, periférica. Se recomienda revisiones periódicas a partir de los 45 años. En caso de contar con factores de riesgo o con antecedentes familiares de glaucoma u otros problemas oculares, efectuar el examen completo de ojos antes de los 40 años. La diabetes es otra causa de glaucoma y una enfermedad que tiene innumerables consecuencias negativas sobre la calidad visual de las personas que la sufren. La prevención es importante, ya que el 95% de los casos de ceguera por glaucoma se pueden evitar si seguimos una correcta forma de vida. El aporte de vitamina A es importante para fortalecer nuestros ojos. Esta vitamina la encontramos en los frutos, por ejemplo, naranjas, como las zanahorias también, naranjas y calabazas. Estos son los frutos naranjas. Y está con nosotros Carlos en el municipio de Envigado. Bienvenido, Carlos. ¿Cuál es su pregunta? Doctora, buenas noches. Mira, yo presento un glaucoma de ángulo cerrado en el ojo izquierdo. Estuve en revisión donde el médico nada menos el día de hoy y me cuenta el médico de que la enfermedad ha progresado un poco. Entonces, por ejemplo, él me descubrió una catarata. Me dijo, Carlos, en este momento me mandan los latanoprof en los 2 ojos. Entonces me descubre una catarata y me dice que me va a hacer una cirugía para la catarata. Él me dice que de pronto se pierde un poco la nube, porque yo ya perdí la visión periférica porque el 80% del ojo está comprometido. Sí. ¿Qué recomendación me da usted, doctor? Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y él toca un tema muy importante también, doctor, y es catarata y glaucoma. ¿Guardan relación, lo uno lleva a lo otro? Es muy buena pregunta. Realmente los pacientes con glaucoma que tienen múltiples cirugías normalmente desarrollan catarata posterior a las cirugías. Hay una alta incidencia, en 30-40% de pacientes que se hacen cirugías de glaucoma desarrollan cataratas. Entonces, evidentemente en este caso, que son casos también avanzados, que ya está en tratamiento y que el glaucoma avanzado, lo que normalmente hacemos es cuando operamos un paciente de catarata, hacemos algún tipo de intervención también en el glaucoma. Esto con la idea de disminuir todavía más la presión ocular. Entonces, en el caso lo que yo le recomiendo es que podría uno pensar en una cirugía combinada, ¿no? En cirugías de catarata asociada a una cirugía de glaucoma en el mismo acto quirúrgico. Y no representa ningún riesgo para el paciente. Obviamente todas las cirugías son riesgosas, cualquiera que te hagan.
y entre más cirugías hagamos en el mismo tiempo hay más riesgos. Pero si son hechas en manos expertas, si son realizadas por gente con la experticia adecuada, normalmente no tendría uno por qué tener una complicación importante. Doctor Lucas, ¿podemos hablar brevemente del diagnóstico y del tratamiento para recibir una última llamada? Vale. El diagnóstico del glaucoma es evidentemente clínico. O sea, cuando un paciente me llega, yo puedo determinar inmediatamente en el consultorio de oftalmología si el paciente sufre o no de glaucoma. O hay casos específicos que necesitamos algunos exámenes adicionales, pero en general se detecta en el consultorio. Y se detecta por dos cosas importantes. Uno, por la presión ocular. La presión oscila entre 10 y 20 en pacientes normales. Por encima de esto es hipertensión ocular. Dos, porque de verificar cómo están los ángulos del ojo, lo que explicamos al principio, si están abiertos o cerrados. Y tres, determinar cómo está el nervio óptico, si el nervio óptico tiene daño o no. Esas son las tres causas o clínicas, ¿no?, que tenemos para determinarlo. Y está Patricia con nosotros a esta hora. Patricia, bienvenida. ¿Y cuál es su inquietud? Muy breve, por favor, que nos quedan poquitos minutos. Bueno, muy buenas tardes, lo felicito por su programa. Gracias. Quiero preguntarle al doctor, mi mamá es una persona de 78 años de edad y tiene el glaucoma. Ella vive a toda hora borracha, con unos mareos muy fuertes. Entonces, ella dice que es debido a sus ojos, porque ella de la única manera que descansa es con sus ojos cerrados. Ya. Entonces yo quiero preguntarle al doctor si esas borracheras que ella mantiene puede ser debido a ese glaucoma. Si tiene alguna relación. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Muy buena Bueno, que Dios los acompañe. Muy buena pregunta, igual. y esto se asocia no tanto al glaucoma, sino más al tratamiento del glaucoma, a las gotas que se usan. Entonces las gotas, múltiples gotas que utilizamos, tienen efectos secundarios, y múltiples de las gotas causan mareo, dolor de cabeza, hipotensiones o bajas de tensión arterial, vértigo. Entonces hay que tener en cuenta qué gotas se está usando y si pueden ser esas gotas las causantes de eso. Les recomiendo que cuando se apliquen las gotas de glaucoma se haga una presión sobre el lagrimal para evitar que esa gota drene a la parte sanguínea y disminuir un poco los síntomas. Sin embargo, es bueno consultar que no sean otras causas asociadas. Dos enfermedades muy importantes definitivamente que hay que prestarles especial atención, el glaucoma y las cataratas. Yo creo, doctor Lucas, que en nuestra próxima invitación, en nuestro próximo encuentro aquí en Su Médico en Casa, podríamos hablar de cataratas. Gracias por acompañarnos. A ti, Yasmín. Placer. A ustedes también, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas en nuestras repeticiones. Chao.